Hola y sean bienvenidos a la segunda parte de la solución del examen final 2020A del curso de Termodinámica 1. En esta sesión estaremos desarrollando el segundo ejercicio de dicho examen que consta de un problema relacionado al tema de los gases reales. Así es que comencemos. La pregunta número 2 dice: en una turbina se expande gas natural, esencialmente metano puro, desde 7500 kilopascales y 500 grados Kelvin hasta 1000 kilopascales de salida en un proceso adiabático reversible. Y el gas satisface la ecuación de Berthelot. Y nos dan la ecuación, donde los parámetros A y B son constantes y son funciones de sus propiedades críticas, ¿no? Como podemos observar aquí. Y nos piden determinar la potencia máxima que desarrolla una turbina y B, la temperatura de salida para una eficiencia del 75%. Y nos dan los datos para el metano, ¿no? Sus propiedades críticas como presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico, y también nos da el Cp en función de la temperatura. En este caso nos da una función lineal, ¿no? Y en unidades de kilojoule por kilomol grado Kelvin. Entonces, para la solución, en primer lugar, debemos hacer una esquematización del proceso donde podamos observar qué es lo que está pasando y qué solución le podemos dar, ¿no? Primero, como en el apartado A nos dice la potencia máxima que desarrolla una turbina, entonces podemos esquematizar una turbina de la siguiente manera y colocar los datos de entrada como de salida, ¿no? De entrada, ¿qué teníamos? Presión, que era 7500 kilopascales, y la temperatura de 500 Kelvin. Y también nos daban la presión de salida, que era 1000 kilopascales. Luego, la temperatura de salida no nos la daban, entonces tenemos que calcularla de hecho porque es lo que nos piden en el apartado B, ¿no? La temperatura de salida por una eficiencia del 75%, ¿no? Haciendo referencia a la turbina. Y bueno, como lo que va a transcurrir en esta turbina es metano esencialmente, colocamos, por si acaso, la masa molecular del metano, ¿no? Que es 16 kilogramos por kilomol o 16 gramos por mol, que es lo mismo, ¿no? Entonces, luego vamos a hacer un esquema o una gráfica de presión versus temperatura del siguiente modo, ¿no? En este caso podemos observar un diagrama en forma de U, ¿no? Donde en la vertical podemos observar la presión y en la horizontal, en el eje de la abscisa, tenemos las temperaturas, pues, ¿no? En este caso se preguntarán por qué no simplemente he hecho un diagrama común de presión versus temperatura tipo L, ¿no? O sea, sin poner una doble vertical, ¿no? En este caso he puesto una doble vertical para las presiones. Bien, esto es porque yo no quise indicar de manera adrede, intencional, la temperatura en qué dirección va, ¿no? O sea, si lo ponía como normalmente se hace, ¿no? Hacia la derecha, la abscisa indica que a la derecha tengo una temperatura mayor, pues, ¿no? Y va creciendo así. Pero en este caso, como no sabes si la temperatura de salida va a aumentar o va a disminuir con respecto a la de entrada, entonces yo no quise especificar para dónde tengo que poner mi temperatura 2, ¿no? En este caso la temperatura de salida. Entonces es por eso que yo pongo de esta manera el gráfico, ¿no? Pero bueno, se sobreentiende que la abscisa viene a ser el eje de las temperaturas, ¿no? Y entonces, teniendo este esquema, podemos poner un punto 1 y un punto 2 haciendo alusión a la entrada y salida, ¿no? Entonces en el punto 1 ahí vemos que la presión es de 7500 kilopascales y la temperatura de 500 grados Kelvin. Bien, y en el estado 2 tenemos solo la presión de 1000 kilopascales, y ahí lo podemos observar. La temperatura de salida hemos colocado una temperatura 2, ¿no? Luego, ¿qué podemos sacar de aquí? Bien, como se está trabajando con un gas real, no un gas ideal, especificado por el mismo problema, ¿no? Ya que nos da una ecuación de estado que sigue este gas real, entonces lo que estamos teniendo y lo que vamos a trabajar es un gas real. Entonces ponemos las ecuaciones auxiliares, ¿no? En forma diferencial de sus propiedades de estado, o sea, la variación o diferencial de la entalpía y la diferencial de la entropía, ¿no? Porque nosotros al tratar de hallar la temperatura de salida vamos a tener que hacer un balance de entropía. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Y para la potencia máxima, al hacer un balance de energía, vamos a necesitar esta variación de entalpía, pues, ¿no? Que es esta diferencial.
Bien, vamos a tener que integrar para poder hallar la variación, ¿no? Porque en este caso tenemos ecuaciones diferenciales. Acá ya podríamos hallar A y B porque tenemos todos los datos del metano, ¿no? Y A y B depende de las condiciones críticas, que es lo que nos dan, y podríamos simplemente hallar, ¿no? Lo vamos a hacer a continuación. Bien, como podemos observar acá, todavía mantenemos a un lado las ecuaciones diferenciales de la entalpía y la entropía, ¿no? Para un gas real. Bien, lo primero que teníamos que hacer era, podemos hallar las constantes A y B, ¿no? Eso lo vamos a ver después, pero como ya sabemos la fórmula para hallarlos, entonces no hay problema, ¿no? Lo podemos dejar a un lado todavía. Lo que tenemos que hacer para poder hallar el apartado A que nos piden la potencia máxima que desarrollaría esta turbina, lo que tenemos que hacer es un balance de energía, ¿no? Y ya sabemos que en una turbina el proceso que se da es un proceso de tipo FES, ¿no? O sea, de flujo estable o estado estable. Y la ecuación que rige este proceso es la siguiente, considerando todos los tipos de energía que involucra el proceso, ¿no? Entalpías, energía cinética, energía potencial. Ahora, podemos simplificar ciertos términos, ¿ok? Entonces, simplificamos los términos de energía cinética. ¿Por qué? Porque ya dijimos en ejercicios anteriores que este tipo de energía va a ser muy pequeño en comparación con los otros tipos de energía como la entalpía, ¿no? Entonces, al sumarlos no va a haber una diferencia significativa, pues, ¿no? Entonces se puede despreciar, ¿no? Se puede omitir. Y acá lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque además no tenemos esos datos de velocidad de entrada ni de salida. Entonces simplemente lo despreciamos, y ahora sí, con más razón, porque no se tiene el dato. ¿Qué más podemos despreciar? Pues obviamente los términos de la energía potencial que no hay en este caso, ¿no? Porque se trabaja todo en un mismo nivel. ¿Qué más? Como el proceso es adiabático, entonces cancelamos el término de la transferencia de calor, pues, ¿no? Eso va a ser cero. Entonces, quedando el trabajo, la potencia, despejando, ¿no? Va a quedar la variación de la entalpía con signo negativo, ¿no? Porque queda el HD, que es la entalpía de entrada, menos la entalpía de salida. Y eso es menos la variación de la entalpía, ¿no? Esto ya está dividido entre el flujo másico, ¿no? Por eso ya la potencia, que es B doble punto, pasa a ser este trabajo por unidad de masa. Y bueno, eso es porque se dividió a toda la ecuación entre el flujo másico, ¿no? Por eso también desaparece el término M sub B y M sub S, que son iguales, ¿no? Porque es un proceso FES. Entonces, teniendo esta ecuación que el trabajo, claro, el trabajo por unidad de masa es menos la variación de la entalpía, para hallarlo tenemos que hallar la variación de la entalpía, ¿no? Y por ello hemos colocado estas ecuaciones de aquí pertenecientes a los gases reales, ¿no? O sea, el delta de H, para que cuando yo integre obtenga las variaciones respectivas de entalpía y entropía según lo necesite. Entonces, en este caso necesito la variación de la entalpía. Entonces, voy a tener que integrar la ecuación diferencial, ¿no? Pero acá tenemos una ecuación diferencial con más de una diferencial a cada lado, ¿no? En este caso, la diferencial de la entalpía está a la izquierda, pero a la derecha tenemos diferencial tanto de temperatura como de presión. Entonces, integrar eso puede resultar muy difícil, ¿no? Pero vamos a ver por ello los siguientes pasos, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos hallar? Tenemos la ecuación de Berthelot que rige el comportamiento del gas y es la siguiente, ¿no? Luego, a partir de acá, como en la ecuación diferencial para la entalpía se tiene términos de V y la diferencial de V con respecto a T a P constante, eso es lo que tenemos que hallar, ¿no? Primero despejamos V de la ecuación de Berthelot y se tiene lo siguiente. Derivamos con respecto a la temperatura manteniendo P constante y se obtiene dicha derivada. Esta derivada es igual a lo que tenemos aquí, ¿no? R entre P más 2 veces A sobre RTQ. Una vez teniendo eso, calculamos A y B, ¿no? Para saber los valores. Pero para lo siguiente simplemente lo vamos a seguir llamando A y B. ¿Por qué? Porque poner esto va a ser muy complicado de trabajarlo, ¿no? O sea, si ponemos el resultado de A que sale 256.982.220 bar Cc cuadrado por mol cuadrado grado Kelvin, es bastante extenso, ¿no? Para estar repitiéndolo en la integración y demás. Entonces simplemente vamos a dejarlos como constantes, pero siempre teniendo en cuenta las unidades
en que los hemos calculado, ¿no? Ok, entonces teniendo esto, sabiendo ya los términos de v y la diferencial de v con respecto de t a p constante, ¿qué más podemos hacer? Bien, como dijimos, esta ecuación diferencial no es tan sencilla cuando se tiene dos diferenciales a un lado de la igualdad, ¿no? Entonces vamos a seccionar el proceso en etapas ISO. Esto hace referencia a que vamos a dividir el proceso en etapas donde uno de los parámetros se va a mantener constante en el periodo del proceso, ¿no? O sea, etapas ISO son, por ejemplo, el proceso isotérmico, el proceso isobárico, isovolumétrico, isentrópico, etc., ¿no? A eso se refiere con procesos ISO. En este caso vamos a trabajar con procesos isobáricos e isotérmicos. ¿Por qué? Porque yo necesito cancelar al menos una de esas diferenciales, o sea, la diferencial de t o la diferencial de p, para poder hacer una integración por variables separables, ¿no? Que es mucho más sencillo integrarlo de esta manera. Entonces, para hacer una de esas diferenciales 0, vamos a dividir el proceso como lo podemos observar aquí, ¿no? Aquí estamos seccionando el proceso de 1 a 2 en 3 etapas, ¿no? De 1 a A, de A a B y de B a 2. Entonces, como podemos observar, estas divisiones son por etapas ISO, ¿no? De 1 a A, ¿qué tenemos? Un proceso isotérmico, ¿no? A 500 grados Kelvin. De A a B tenemos un proceso isobárico, una presión baja, que es una presión atmosférica, ¿no? De 1 bar. Y de B a 2 tenemos otro proceso ISO, que es un proceso isotérmico, ¿no? A la temperatura T2 que no conocemos. ¿Ok? Entonces, empezaremos con el proceso de 1 a A, ¿no? Vamos a colocar la ecuación diferencial, ¿no? Vamos a, de hecho, integrarlo ya de frente, y sabiendo que en el proceso de 1 a A la diferencial de T es 0, ¿no? Porque no hay una variación en la temperatura. La temperatura se mantiene constante a 500 grados Kelvin. Entonces, se anula este término de aquí y se tiene simplemente que la variación de la entalpía viene a ser la integral de todo esto multiplicado por la diferencial de P. Entonces, se integra, ¿no? Y se obtiene lo siguiente. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿no? También tenemos que evaluarlo, obviamente, en P1 y en PA. El P1 ya lo tienes que 7500 kilopascales y en el punto A se tiene una presión de 100 kilopascales, ¿no? Como vamos a estar trabajando en las unidades de A y B, que es en bar, cc, mol y grado Kelvin, se tiene que pasar estas presiones 1, 2, B y 1, todo en bar, pues, ¿no? Para tener consistencia en las unidades. Como se observa que hay bar en el término A, entonces para no estar transformando todo el término A a unidades internacionales, vamos a simplemente a pasar la presión a bar, pues, ¿no? Y bueno, 7500 kilopascales es 75 bar y el 100 kilopascales es simplemente un bar, ¿no? Entonces así de simple se evalúa y se obtiene un resultado de 302.77 bar cc por cada mol. Bien, pero recordemos que bar cc es joule, ¿ok? Las unidades de joule, pero dividido entre 10. O sea, se tiene un factor de 0.1 para poder transformar en joule por cada mol, ¿no? Entonces simplemente se divide 302.77 entre 10 y es 30.277 joule por cada mol. Pero es lo mismo que decir kilojoule por cada kilomol, ¿ok? ¿Por qué lo estoy transformando? Porque recordando, el Cp estaba en kilojoule, kilomol, grado Kelvin, ¿no? Entonces también voy a necesitar de esa información, ¿no? De ese dato y sus unidades para poder hacer una uniformidad completa de las unidades y poder trabajar tranquilamente. Igualmente, para la variación de la entropía nos vamos a estar guiando de la ecuación diferencial que tenemos aquí perteneciente a los gases reales. En este caso, como igual no hay una variación de la temperatura, eliminamos el delta de T y todo este término se hace 0. Y la variación de la entropía simplemente sería la integral de esta derivada, ¿no? Con todo su signo negativo multiplicado por su diferencial de P. Y como la derivada ya la hemos calculado, simplemente reemplazamos el valor de la derivada aquí y integramos, pues, ¿no? Podemos sacar el signo menos afuera, integramos y luego volvemos a meter el signo adentro
se obtiene esta expresión, pues, ¿no? De nuevo, recordando el P1 y el PA, pasarlo a bar para que no haya inconsistencia en las unidades. Y acá el R, como en el caso anterior, me olvidé mencionarlo, se tiene que trabajar con el número de 83.14, ¿no? Bar mol por grado Kelvin, pues, ¿no? Para tener consistencia con los datos de A y B, pues, ¿no? Simplemente se opera y se obtiene 362.616 bar mol por grado Kelvin, ¿no? Estas son unidades de entropía. Igualmente, ¿no? Ya sabemos que un bar mol es 0.1 joule por mol. Entonces, simplemente aplicamos ese factor de 0.1 y se obtiene 36.2616 kJ por kilomol grado Kelvin, ¿no? Sencillo. Entonces, vamos a continuar. Hasta aquí ya tenemos el proceso de 1A, ¿no? Lo que sigue es de A a B. Entonces, continuemos. Bien, continuando, el proceso de A a B a una presión de 1 bar, ¿no? Como podemos ver aquí, a esa presión donde ocurre, ¿no? Se dice que cumple o el gas sigue las ecuaciones del gas ideal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a presiones bajas, ¿no? A presiones cercanas a la atmosférica, en este caso 1 bar. Y bueno, sabemos que la variación de la entalpía para un gas ideal, ¿no? Es la integral de Cp delta de T, que se puede deducir a partir de aquí, ¿no? De la ecuación diferencial delta de H, Cp delta de T, y V menos T diferencial de B con respecto a T a P constante. Este término que está dentro del paréntesis se hace cero cuando se trabaja con la ecuación del gas ideal, ¿no? Entonces todo este término desaparece y para un gas ideal simplemente la variación de la entalpía es P delta de T. Entonces, claro, integrado, ¿no? De la temperatura de 500 a la temperatura T2, ¿no? Que no se sabe si va a ser más o menos. O sea, más o menos que 500, ¿no? Eso recordando de acá de la gráfica, por eso se hizo este tipo de gráfica, ¿no? Entonces, simplemente se va a reemplazar la ecuación del Cp, recordemos que era una ecuación lineal, ¿no? Y se va a tener que integrar en función de T y se obtiene lo siguiente y evaluando también, ¿no? El 500 y el T2 se obtiene como se observa aquí, ¿no? Se obtiene esta ecuación. Similarmente para la variación de la entropía, en este caso es Cp delta de T sobre T, se integra, ¿no? Y se obtiene lo siguiente evaluando en los puntos 500 y T2, ¿no? Sencillo. Entonces, como no tenemos T2, las variaciones están en función de esa temperatura de salida que no la conocemos aún. ¿Ok? Ahora, para el proceso de BA2, que ya es el último proceso, todo ocurre a la temperatura T2, ¿no? Que se va a mantener constante. Se va a cancelar, ¿no? La temperatura, el término de la diferencial de la temperatura, y se va a quedar solo con la diferencial de la presión y su término que está acompañado, ¿no? En este caso, para la entalpía sería todo esto, ¿no? Que ya hemos visto que es igual a esto de aquí, por la derivada, ¿no? Que ya hemos hallado, y el V también. Simplificando se obtiene esto. Simplemente se integra y se evalúa y se obtiene lo siguiente. Y aquí sí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, recordemos, en unidades de bar cc por mol, ¿ok? Entonces ahí hay que tener cuidado. El B, obviamente ya lo habíamos calculado, el A también, el R ya hemos dicho que es 83.14, en la temperatura, en este caso es a T2, entonces no se conoce, por eso hay que tener cuidado. Y los P obviamente en bar, pues, ¿no? Y así se obtiene esto, en estas unidades, bar cc por mol. Esas son unidades de entalpía, ¿ok? No por grado Kelvin, que eso es entropía. Ahora, para la entropía, similarmente, ¿no? Cancelamos el término que tiene la diferencial de la temperatura, nos quedamos con la de presión, integramos, ya sabemos cómo es la derivada, ¿no? Porque ya lo hemos hallado en primer lugar. Y simplemente se integra, se tiene lo siguiente, y acá de nuevo, ¿no? La temperatura es la temperatura T2 que no se conoce. Entonces, de nuevo hay que tener cuidado al operar, recordar el R 83.14, las presiones en bares, el A en sus unidades que hemos calculado y nada más. Y de nuevo te sale esto, ¿no? En este caso en unidades de bar cc por mol grado Kelvin, ¿no? No olvidarse de este grado Kelvin. Ok, entonces estas dos últimos procesos tienen ecuaciones dependientes, ¿no? De la temperatura final. Entonces,
¿Cómo podemos hallar esta temperatura final? Lo vamos a ver a continuación. Bien, y un paso antes de poder calcular esa temperatura T2 que no conocemos y así poder calcular la entalpía y así a su vez poder calcular el trabajo, entonces tenemos que hacer una uniformidad en las unidades, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que algunas sí la habíamos transformado en kilojoule por kilomol, o kilojoule por kilomol grado Kelvin en el caso de las entropías, pero algunas se quedaron en bar cc por mol, ¿no? Entonces eso lo tenemos que transformar. En el caso de BA2, entonces ahí habíamos calculado en base a bar cc por mol grado Kelvin, ¿no? Transformando se obtienen estos nuevos resultados. Recordemos que simplemente es dividir todo entre 10, pues, perdón, o multiplicarlos por 0.1, ¿no? Que es lo mismo. Y bueno, se obtiene lo siguiente, ¿no? Los de acá ya lo habíamos calculado, entonces solamente es un resumen, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Del proceso de una de A a B y de B a 2, las variaciones de la entalpía y la entropía en cada caso, ¿no? Bien, entonces ahora sí, para poder hallar esta temperatura final, planteamos la reversibilidad del proceso adiabático, ¿no? En este caso es decir que la variación de la entropía es igual a 0, o sea, es un proceso isentrópico, ¿no? Es un proceso adiabático reversible, o sea, que la entropía inicial es la entropía final. Entonces, la variación de la entropía total del proceso viene a ser la suma de las variaciones de las entropías halladas en cada etapa de la división del proceso, pues, ¿no? Simplemente es una suma de las partes, ¿no? Entonces, hacemos eso, ¿no? Sumamos esto, esto y esto, lo colocamos en una ecuación y todo eso tiene que ser igual a 0. Y bueno, tenemos términos como logaritmo, ¿no? Que el argumento de este logaritmo es la temperatura que queremos hallar. Tenemos términos lineales como este, ¿no? T2, así, con un coeficiente de 0.05, y tenemos un término cociente y cúbico, ¿no? Tenemos diferentes tipos de términos, no se va a poder despejar fácilmente. De hecho, no se puede porque está implícito, pues, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es aplicar un método numérico aquí. ¿Por qué? Porque por métodos tradicionales y analíticos no se va a poder calcular esta temperatura, ¿no? O también se pueden apoyar en un software, o de hecho usar una hoja de cálculo, ¿no? La herramienta de Solver en Excel, pueden escribir esta ecuación, ¿no? Y pues darle una estimación inicial al parámetro T2, y con Solver te va a dar este siguiente resultado, ¿no? Que es T2 igual a 331.57 grado Kelvin, ¿no? Y esta es la temperatura final que ya hemos podido hallar, ¿no? Pero para hacer esto hemos tenido que aplicar un método numérico, apoyarnos de algún software. O de la misma calculadora se puede aplicar su función solve. Eso se encuentra en la calculadora científica, ¿no? Para los que sepan usar, podrían usar eso. O si tienen una ClassPad, también con la función solver, se puede resolver una ecuación, ¿no? Simplemente digitándolo tal como está, poniendo igual a 0, poner exe y te va a salir este resultado, ¿no? Entonces ya tenemos varias formas de poder hacer esto. Bien, una vez hallada la temperatura, tenemos que calcular la entalpía, ¿no? La variación de la entalpía, perdón. ¿Por qué? Porque recordemos que el trabajo estaba en función de la variación de la entalpía. Entonces, como la entalpía igualmente viene a ser la suma de las entalpías de cada una de las partes del proceso, entonces lo sumamos, y como ya tenemos T2, simplemente reemplazamos el valor de T2 y se obtiene el valor numérico de la variación de la entalpía, y en este caso es menos 7020.732 kJ por kilomol, ¿no? Recordemos que ya habíamos pasado todo a kilojoule por kilomol, ¿no? Entonces, este resultado es el correcto. Entonces, del balance de energía se sabía que el trabajo es menos la variación de la entalpía, y como la variación de la entalpía es menos 7020, el trabajo viene a ser 7020.73, ¿no? Kilojoule por kilomol. Entonces, hasta ahí tendríamos resuelto el apartado A, ¿no? Así es que continuemos. Bien, para el apartado B te pedían la temperatura de salida, ¿no? La temperatura de salida que hemos hallado
en el anterior caso, ¿no? Para el caso A, es la temperatura suponiendo una reversibilidad del proceso. Pero sabemos que un proceso de este estilo no va a ser reversible nunca, ¿no? En la práctica. Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder hallar esa temperatura real de salida? Para ello nos dan el dato de la eficiencia, ¿no? Nos dice, haya la temperatura de salida para una eficiencia del 75%. Recordemos que estamos en una turbina, que es un dispositivo generador de potencia. Y la eficiencia para ese tipo de dispositivos era trabajo real entre trabajo reversible, ¿no? Y yo, bueno, eso es igual a 0.75, que es el dato, ¿no? 75%. Ahora, despejando el trabajo real, se tiene que 0.75 multiplicado por el trabajo reversible, que es el que hemos hallado para el apartado A, ¿no? Ese 7020.723 kilojoule por kilogramo, ¿no? Y bueno, eso viene a ser 5265.54, ¿no? Reemplazando en la ecuación. Y bueno, ya se tiene el trabajo real. Y recordemos que del balance de energía, teniendo el trabajo real producido por la turbina, podemos escribir lo siguiente, ¿no? El trabajo real viene a ser igual, pues el balance no cambia. Lo que cambia es la condición, ¿no? del trabajo, ¿no? Cómo va a salir. Y eso es lo que ya hemos hallado, ¿no? El trabajo es el que cambia. Pero la ecuación del balance no va a cambiar porque sea reversible o irreversible, ¿no? Bien, entonces el trabajo real sigue siendo menos la variación de la entalpía. Pero recordemos, la variación de la entalpía está en función de la temperatura, ¿no? De la temperatura de salida. Pero ahora la temperatura de salida va a ser diferente a la que habíamos hallado anteriormente, ¿no? Ya no va a ser ese 331 punto tantos, ¿no? No va a ser ese, sino va a ser diferente. Entonces eso es lo que yo tengo que hallar, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo ha cambiado y por ende la temperatura va a cambiar, ¿no? Y esa temperatura real de salida es la que tengo que hallar. Y en este caso, de nuevo, se tiene una ecuación implícita para T, ¿no? Para la temperatura T2. Y de nuevo vamos a tener que aplicar un método numérico porque no se va a poder despejar por métodos tradicionales, ¿no? O igualmente utilizar un software que resuelva ecuaciones no lineales, ¿no? Se puede utilizar hasta el programa Polymath para poder desarrollar esto. Pero ya hemos dado otros 3 ejemplos más básicos, ¿no? De calculadoras más conocidas, como una hoja de cálculo en Excel, la utilización de la ClassPad y la calculadora científica común, pues, ¿no? Entonces ya tenemos varios métodos de cómo resolver esto. Y bueno, resolviendo, la temperatura T2 me salió 376.71 grados Kelvin. Y por si no están seguros de su resultado, entonces simplemente tienes que reemplazar esta temperatura T2 que te salió en la ecuación que tienes aquí arriba, pues, ¿no? Para comprobar si te sale ese trabajo real, ¿no? 5265, reemplazando el T2 aquí, en esta parte, ¿no? De la derecha de la igualdad. Entonces, si te sale eso, entonces significa que está correcto tu resultado. Acá obviamente se aproxima a 2 dígitos nomás por ser temperatura, porque ya poner más dígitos carece de sentido. Con 2 dígitos la temperatura está más que especificada. No tienes que poner 4 o 5 decimales. No, con 2 es suficiente. Igual que el porcentaje. Con 2 decimales es suficiente. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos terminado el ejercicio número 2.